tema de hoy es el de las 7 iglesias del Asia Menor. Es un tema sumamente importante porque es un relato y una descripción de la iglesia de Cristo hasta nuestros días y hasta el arrebatamiento. Bien, vamos a entrar de lleno a estudiar los mensajes a las iglesias y vamos a leer en el capítulo 2 del Apocalipsis. Bien, y vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso a partir del verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Qué tremendo esto. Ya desde el tiempo de la iglesia primitiva había ya personas que se autodenominaban apóstoles. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, esta iglesia de Éfeso comprende el tiempo desde la llegada del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, los apóstoles, en adelante, aproximadamente el año 30-35 después de Cristo, hasta más o menos el año 100 después de Cristo, cuando el apóstol Juan estuvo terminando de escribir su tercera epístola y el Apocalipsis. Bien, vamos a continuar leyendo, esta vez en el mensaje a Esmirna. Bien, pero antes vamos a mostrarles una ilustración acá en la pantalla. Lo que ustedes ven aquí es algo subterráneo. Esto se conoce como catacumbas. Algunas eran cuevas, algunas eran excavadas por las personas. Normalmente debajo de cada gran ciudad romana había catacumbas. Había lugares subterráneos, algunas eran usadas como tumbas, otras eran usadas como almacenes. Y la iglesia de Cristo, los cristianos, los primeros cristianos, muchas veces tuvieron que reunirse a escondidas, en catacumbas y en otras zonas alejadas. La iglesia tenía que ser clandestina. ¿Por qué? Por las persecuciones de los romanos. Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 2 y verso 9, donde el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, que corresponde a este tiempo, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vean qué interesante que el Señor le dice a Esmirna, y tendréis tribulación por 10 días. Vamos a ver aquí la pantalla. Resulta que los emperadores romanos hicieron 10 grandes persecuciones contra la iglesia primitiva. Era prohibido tener libros de fe judeocristiana, y los cristianos eran espectáculo en los coliseos romanos, en el Coliseo de Roma, pero también en otros teatros y en otros coliseos de todo el imperio, porque toda ciudad tenía hasta cierto punto algún tipo de circo romano. El imperio romano utilizaba ciertos métodos para tratar con los cristianos. Muchos eran pues los arrestos abusivos, las expropiaciones de los bienes, las incautaciones de los bienes de los cristianos eran despojados. Por eso el Señor le dice aquí: yo conozco tus obras, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Vean que es una iglesia que está en tribulación, pero el Señor le dice: eres rico. Entonces el método del imperio romano era el arresto, la expropiación de los bienes, un juicio normalmente bastante injusto, y luego eran encarcelados y ejecutados. Esto pasó desde el año 100 después de Cristo, siguió por 200 años, como les decía. Fueron 10 grandes persecuciones. La más grande de todas esas persecuciones fue con el emperador Diocleciano, y la iglesia tuvo que entonces que reunirse y estar reunida y congregarse en catacumbas y en zonas escondidas, porque este era el resultado, ¿verdad? Eran perseguidos. El objetivo del enemigo, el objetivo del maligno era destruir la iglesia, eliminar la iglesia, erradicar la iglesia completamente por medio de estas persecuciones de los emperadores romanos. Bien. Ahora bien, después de estas persecuciones, el enemigo se dio cuenta que no podía destruir la iglesia por medio de persecuciones, y cambió el maligno, cambió de estrategia. Esta vez cambió las cosas para ver si podía destruir la iglesia por otros medios. Cambió de estrategia. Y vamos a verlo aquí en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en el verso 13, donde dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Bien. Como les decía, vamos aquí a ver de nuevo la pantalla. Como les decía, la iglesia sufrió 10 grandes persecuciones hasta aproximadamente el año 300. Aquí esta escultura que tenemos aquí es una escultura del emperador romano que se llama Flavio Valerio Aurelio Constantino, el famoso emperador Constantino. Bien, el emperador Constantino en el año 313 de nuestra era hizo un edicto que se llamó el Edicto de Milán, en el cual este emperador estableció que la religión oficial del Imperio Romano sería la religión cristiana, sería el cristianismo. Algunas personas dicen que él se convirtió, la verdad no podemos saber qué, qué tanto se habrá convertido, ¿verdad? Si se habrá convertido 100% realmente o qué. Sí conocemos los hechos de él, de su vida, después de esa conversión. Y uno de esos hechos es este edicto de Milán, donde proclama oficialmente el cristianismo como religión de Roma. Ahora, esto trajo sus problemas. Esto trajo sus problemas. ¿Por qué? Porque entonces ya era beneficioso ser cristiano. Momentos antes era terrible ser cristiano porque por las persecuciones. Pero de repente, a partir del año 313, ya era beneficioso. ¿Desde qué punto? Bueno, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente se convirtió al cristianismo de una forma, digamos, de una forma superficial. ¿Por qué? Pues no era una conversión genuina. Simplemente vían esa conveniencia en tener una religión oficial, en compartir esa religión oficial del Estado imperial romano. Esto entonces llevó a cosas como por ejemplo que templos como este que tenemos acá, que este es el Panteón, está en Roma todavía, es un edificio que está en pie. Este edificio Panteón fue erigido para muchos dioses romanos, y sin embargo por algún tiempo estuvo fungiendo como iglesia cristiana. Estamos hablando después del año 313 después de Cristo. Incluso colocaron un obelisco egipcio, como hacen en Roma, ponen un obelisco egipcio y una cruz, y fungió como iglesia romana, como iglesia cristiana por algún tiempo. Y de la misma manera, muchos templos paganos simplemente le ponían algo así como una etiqueta, ahora es cristiano, ¿verdad? Entonces ya ahí seguían adelante. Bien. Entonces, ¿qué tenemos con Constantino? Ok, tenemos el fin de las persecuciones por parte del imperio a los cristianos, pero tenemos una unión entre la iglesia y el Estado. Porque el que se coloca como líder de la iglesia cristiana en Roma es ni más ni menos que el emperador. ¿De qué manera es esto? Bueno, vamos a verlo en esta moneda que tenemos acá. Esta moneda que tenemos aquí es una moneda de César. Quedan muy pocas porque
el Vaticano se ha ocupado bastante de recogerlas para que no existan. Pero si la podemos examinar bien, aquí dice César, C-E-S-A-R, César. Y en esta otra parte, las siglas P-O-N-T-M-A-X, Punt Max. Vamos a ver la siguiente ilustración para que lo podamos entender mejor. Pont Max significa Pontifex Maximus. Y es un título que todavía se usa en Roma, el de Pontífice Máximo. Y esta moneda de César es una moneda acuñada antes de que la iglesia fuera proclamada oficialmente en Roma. Este es un título anterior a Constantino y hoy en día todavía se usa, Pontífice Máximo. Se usa para el líder del cristianismo en Roma. Bien. Entonces, con la proclamación de Constantino, no solo vemos una conversión falsa de mucha gente, la utilización de templos paganos como iglesias cristianas y también la unión de la iglesia y el Estado. En otras palabras, la iglesia con alguna autoridad o algún poder estatal o gubernamental. Y aquí quiero hacer una pequeña anotación donde quiero aclarar que me parece bien que en nuestros países haya siempre diputados, algunos diputados cristianos. ¿Por qué? Porque son personas que pueden luchar contra leyes, algunas nefastas, como por ejemplo las leyes en pro del aborto, etcétera. Ahora, no estoy a favor de que la iglesia gobierne. La iglesia no puede gobernar ni un país, ni puede gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es perteneciente al reino de Dios. Y el reino de Dios no es de este mundo. Sin embargo, sí es bueno y muy bueno que hayan algunas figuras de personas verdaderamente cristianas en algunos puestos de decisión y en algunos puestos de poder en los países. Es muy importante para así por lo menos atacar y contrabalancear las tendencias que el enemigo pone en la política mundial, ¿verdad? No podemos esperar que este mundo sea 100% como quisiéramos, lamentablemente, porque el que gobierna en este mundo no es el Señor. El mundo como planeta es pertenencia del Señor. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra como tal es del Señor, le pertenece al Señor, pero por el momento lamentablemente la gobierna el maligno. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y perdieron la autoridad y la potestad que Dios les dio sobre este mundo y el maligno es el que está ejerciendo esa autoridad por el momento. Les recuerdo nuestro Facebook, Ramsés Vargas Rojas. Muchas gracias y que el Señor esté con tu familia.